El convenio 190 OIT, Organización Internacional del Trabajo, luego de su ratificación en el marco de nuestras instituciones. Muy bien, vamos a convocar a que suban al escenario Agustina Díaz Cordero, Noel Costa y Bettina Koch, Marta Elia Altave, Patricia Trota, Silvia Seguro, Mara Fernández y, por supuesto, toda la temática, como también sus respectivos currículums, que son extensos, por cierto. Aquí se da un breve, pero muy breve currículum, o si no, tenemos que estar todo el día. Imagínense que las ponencias de primer nivel con tantos estudios y trabajos realizados, con una capacitación permanente, hacen que realmente ese currículum sea extenso, pero todos sabemos, ¿no?, de la calidad de nuestras ponencias, que son excelentes. Y esta vez vamos a contar con María Elena López de coordinadora, que también ya se está ubicando en el estrado. Así que agradecemos a quienes van dejando mensajes por el canal de YouTube, se está transmitiendo por streaming y, por supuesto, agradecemos todos los mensajes que nos dejan. Es muy bueno, es confortante y gratificante recibir tantos mensajes, tantas salutaciones. Dichosos nosotros que podemos estar aquí presencialmente, pudiendo participar de este congreso, de este 15º Congreso de Derecho Laboral. Ayer un éxito, hoy otro tanto, esta mañana riquísimo, esta tarde también. Ustedes lo conocen al programa, lo tienen igual que yo. Mañana otro día intenso, o sea, la estamos pasando bien, creo yo, y nutriéndonos con tantos, pero tantos conocimientos y sobre todo quizás despertando más ideas, ¿no? Porque si bien las leyes ya están redactadas, pero cómo aplicarlas y de acuerdo a las nuevas situaciones de vida, cuál es esta normativa y cómo aplicarlo a los días en la realidad. Estamos en el 2023 y cada día tenemos cosas, sorpresas, situaciones, quizás algunas muy parecidas, pero las circunstancias van variando y eso significa que tenemos que tener una adaptación constante y permanente de acuerdo a la realidad que nos toca vivir. Muy bien, ya tenemos a todo nuestro panel que está ubicadísimo. Reitero, Agustina Díaz Cordero, Noel Costa y Bettina Koch, Marta Altave, Patricia Trota, Silvia Seguro, Mara Fernández y María Elena López, nuestra coordinadora, con el tema el convenio 190 OIT, luego de su ratificación en el marco de nuestras instituciones. María Elena, todo tuyo. Bueno, les voy a contar un poquito cuál es el objetivo de este panel. Como ustedes saben, nuestros congresos están, aquí hay muchos jueces, hay muchos funcionarios judiciales, hay abogados de los dos sectores. Entonces, lo que nos planteamos un poco con Julio, pensando un poquito en este panel, fue decir, bueno, ¿qué pasó en casa, por decirlo de alguna manera? ¿Qué pasó en las instituciones que tienen vínculo con lo que hacemos? ¿Qué pasó a nivel Consejo de la Magistratura? ¿Qué pasó en la Asociación de Mujeres? ¿Qué pasó en el sindicato, en la Cámara, en la Asociación de Magistrados, en el Colegio de Magistrados? Y estuvimos escuchando hablar recién mucho sobre la cuestión del convenio, su contenido, cuestiones doctrinarias o cuestiones casi filosóficas, pero ahora vamos a escuchar qué pasó en las instituciones que a todos los que estamos concurriendo a este tipo de eventos nos afectan. ¿Y por qué? Porque es necesario también saber a dónde acudir, saber cuáles son los procedimientos, que muchos o pocos existen o se puedan haber dado, y ver cómo podemos hacer, si nos interesa formarnos, si nos interesa involucrarnos, si somos víctimas. Bueno, una serie de cuestiones que es importante que se sepan y que se difundan, para que de alguna manera se multipliquen. Bueno, yo voy a presentar a la doctora Agustina Díaz Cordero, que como a ella le gusta presentarse de jueza de familia, pero además es la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación. Así que los dejo con ella en uso de la palabra. Muchas gracias, María Elena. En primer lugar, por supuesto, agradecer al doctor Isolía, profesor, viejo profesor, no por viejo, sino porque ha sido profesor hace muchos años. Y por supuesto, María Elena López, a la doctora López, que, bueno, es una gran anfitriona también.
También agradecer, por supuesto, a las personas que acompañan en este panel y a todos ustedes porque, bueno, están acá en esa maravillosa tarde en esta ciudad inigualable. Y bueno, brevemente comentarles un poco, digamos, lo que, como bien decía recién María Elena, cómo venimos trabajando desde el Consejo de la Magistratura y cómo ya se venía trabajando, digamos, hace varios años. Obviamente en todo lo relacionado con las relaciones de trabajo, con este tema tan importante que es el bienestar, cómo trabajamos, cómo nos desempeñamos nosotros dentro del Poder Judicial, como operadores judiciales, ¿no? Quiero decirles que nosotros junto al doctor Diego Barrotaveña, que también es colega, consejero en la magistratura, hemos presentado un proyecto que no es novedoso, sino que nace de un proyecto que en el 2017 ya había sido presentado para justamente tratar todas estas temáticas que hoy el convenio de la OIT viene un poco a renovar y a agregar, digamos, valor y contenido. En ese sentido, lo pueden ir viendo en las filminas. ¿Por qué nace, digamos, este proyecto que presentamos? Justamente para tener una oficina de bienestar laboral. Y ya como hablábamos antes y como escuché recién a quien me precedió en el uso de la palabra, de hablar, digamos, y comunicar y tratar de transmitir de una manera positiva, ¿no? Que sea una oficina de bienestar. Es decir, frente a todas las dificultades que podamos tener dentro del Poder Judicial, ¿no? En la oficina judicial, darle, digamos, ya ese nombre, ¿no? Llamarlo por su nombre, que sea de bienestar, ¿no? La oficina de violencia laboral, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso nos pareció importante para adaptar también estos principios fundamentales que la OIT, como ustedes bien saben, ha venido a, digamos, recordar, ¿no? Y a veces, también como escuché, muchas veces, digamos, tenemos muchísimas legislaciones, tenemos muchísimas recomendaciones de los organismos internacionales, pero a la hora de garantizar la tutela judicial efectiva de esos derechos, para que nosotros podamos trabajar mejor y de esa manera, por supuesto, que impacta de un modo positivo en la ciudadanía, en la administración de justicia, a veces hay un largo camino por recorrer, ¿no? Ya han pasado muchísimos años y todavía no contamos con esta oficina de bienestar laboral. Y esta oficina lo que quiere y lo que, digamos, su objetivo más importante, por supuesto que, bueno, acá tienen, digamos, sistematizados 3 primeros objetivos, digamos, ¿no? Mejorar la prestación de servicios de justicia, prevenir el acoso laboral en todas sus formas y también modernizar y reestructurar, ¿no? El sistema de justicia. Pero yo me quiero detener en una parte más allá de lo que ustedes pueden mirar en la filmina, que es justamente la de prevenir, ¿no? La violencia. ¿Y cómo hacemos para prevenir la violencia? Bueno, ya la doctora Koch, que está sentada acá a la derecha, que es especialista en estos temas y que ha trabajado justamente este proyecto que nosotros presentamos, digamos, yo soy, digamos, una transmisora y me toca como gestión presentar una oficina tan relevante, pero bueno, digamos, la autora intelectual la tenemos acá, ¿no? Que les va a explicar mucho mejor que yo de qué se trata. Pero lo que nosotros queremos es mostrar también que todo ese equipo judicial que integra un juzgado, muchas veces, y en la mayoría de las veces, no está, digamos, preparado, quizás sufre mucha violencia, no solo, digamos, desde la temática que trata, ¿no? Porque los juzgados penales, los juzgados de familia, de menores, donde los trabajadores están continuamente en una tensión importantísima, ¿no? O sea, viven, digamos, la propia temática hace que el nivel de estrés, el nivel de angustia, el nivel de, digamos, de exposición al que están muchas veces trabajadores, funcionarios, jueces, es bastante elevada. Entonces, nosotros tenemos que trabajar para prevenir eso, para contener esas situaciones, sumado, por supuesto, a situaciones que propiamente son humanas, ¿no? De los vínculos con los compañeros de trabajo. Entonces, me parece que es muy importante, digamos, poner por supuesto, siempre el foco en la persona, en el hombre, en esas personas que están trabajando y que tengan y puedan contar con programas, con capacitaciones, esto de visibilizar. Realmente yo
celebro estos encuentros porque lo que hace es poner sobre la mesa temáticas que son importantes. Quiero decirles que la Cámara Civil ha efectuado un informe donde el 90% de los trabajadores de los juzgados de familia ha recibido acoso, violencia laboral, violencia física por parte de personas que concurren a los juzgados, y ni hablar, bueno, muchas veces de los temas referidos a los escraches o los tribunales de familia, los laborales que quedan en la misma cuadra que los de familia. Muchas veces escuchamos por la ventana, ¿no? Digamos, esta persecución y este acoso que sufrimos, no solo las mujeres por nuestra condición de tal y toda la violencia de género, sino también los hombres que se desempeñan en los tribunales. Entonces, me parece que, digamos, hay muchas herramientas que, digamos, pueden ayudar a prevenir todas estas situaciones, a acompañar las que ya existen, ¿no? Y que debemos encontrar mecanismos y tener herramientas adecuadas para realmente poder hacer nuestra tarea de la mejor manera posible. Porque eso sin duda, si adelantamos, eso sin duda va a redundar en una mejor administración de justicia, que es lo que todos buscamos. Finalmente, terminar para no extenderme en este maravilloso tiempo que venimos bien, finalmente poner nuevamente el eje en lo humano, ¿no? Escuchaba recién la inteligencia artificial, muchísimas cuestiones que son importantes, pero sin perder de vista nunca que se trata de personas que intentamos mejorar y cambiar, pacificar, ¿no? Con nuestros actos en la justicia, a una sociedad totalmente convulsionada y violenta, ¿no? Seamos parte siempre de esa mejora continua, de esa capacitación, de esa visibilización, de formar parte, digamos, de ese eje que es fundamental y muy relevante. Así que, nada, celebro este encuentro. También veo aquí sentado a un colega querido, el doctor Recalde, a quien también de una manera pacifica nuestro lugar de trabajo en el ejercicio de la presidencia de la comisión. Uno puede, digamos, tomar un modo u otro, ¿no? El ser violento o el ser pacífico o el intentar modificar nuestro metro cuadrado para, digamos, trabajar de este modo. Y creo que él es un ejemplo de eso, ¿no? Por eso lo quiero resaltar. Y para concluir, esta oficina que digamos que nosotros presentamos en el Consejo de la Magistratura es para todo el Poder Judicial de la Nación, para empleados, funcionarios y, digamos, de todo el país, ¿no? Sé también que el doctor Lugones ha presentado una oficina en el ámbito del Consejo, ¿sí? O sea que los jueces también estamos alineados en este sentido de seguir, digamos, avanzando, poniendo a los trabajadores y a las relaciones humanas por sobre todo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, seguidamente vamos a ver un video donde vamos a escuchar a la doctora Noel Costa, que es jueza del Tribunal Oral Federal de Córdoba, pero también es la presidenta de la Comisión de Géneros de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional. Y luego de eso... Buenas tardes, ¿cómo están? Un placer estar acá con ustedes. En primer lugar, agradecer a los organizadores del Congreso que me permiten participar y por la invitación. Y sobre todo, su trabajo, su cariño, su respeto e infinita paciencia. Agradecer a los organizadores del Congreso que me permiten participar y por la invitación. Y sobre todo a María Elena por su trabajo, su cariño, su respeto e infinita paciencia que nos tuvo a todos los integrantes de este panel. En segundo lugar, quiero pedir disculpas por no estar de manera presencial, de manera física. Lamentablemente en estos momentos se está llevando en la provincia de Córdoba un Congreso de Derecho Constitucional que he impedido estar en esta provincia que añoro y que quiero y que tengo en el corazón.
Como indica el programa, vamos a hacer una participación conjunta con Betina por la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional. Ambas integramos la Comisión de Género de la asociación, entonces hemos decidido de alguna manera participar los dos, explicitando un poco de qué se trata el protocolo y cómo ha sido la implementación en la Asociación de Magistrados. Les quiero comentar que la Comisión de Género es una comisión novel que tiene 2 años y pico en la Asociación de Magistrados y que en principio el protocolo surgió como una necesidad porque esta comisión fueron numerosas las personas que se fueron acercando, pidiendo ayuda, pidiendo consejo, pidiendo colaboración frente a lo que todos conocemos como lo que es la violencia laboral. Esta violencia laboral que sabemos que afecta a la integridad física, a la integridad psíquica, a la dignidad de las personas, que no solamente afecta a eso, sino también al servicio de justicia, tiene repercusiones ineludibles en la reputación, en la productividad, un gran costo financiero dentro de la justicia y por supuesto en la sociedad y en este descreimiento que existe de la posibilidad del Poder Judicial de resolver los conflictos. Toda esta gente que se acercaba no tenía un mecanismo dentro de la asociación y dentro del Poder Judicial para resolver estos conflictos que se presentaban. Por eso nació la necesidad del protocolo, para dar una respuesta a la gente que se fue acercando. Este protocolo tiene unas características especiales porque es donde se implementa, digamos. Hay que tener en cuenta que la Asociación de Magistrados no tiene un poder disciplinario sobre sus miembros, sobre sus asociados. Y que a su vez este conflicto de violencia se genera entre los propios asociados. Sumado que hay una característica especial que es que no existe una posibilidad de tomar medidas restaurativas o medidas precautorias, porque existe poca movilidad. Piénsese en la posibilidad de movilizar a un juez o de trasladar a un juez o una jueza frente a un conflicto. Entonces, digamos, el protocolo tiene un espíritu especial y tiene una forma y un mecanismo de aplicación especial y tal vez distinta a otras instituciones, justamente por las características que nombramos recién. Entonces, el protocolo intentó, por un lado, incorporar al Poder Judicial lo que es este cambio de paradigma de tolerancia cero frente a la violencia, que es algo que no está internalizado todavía entre los asociados y asociadas de esta institución. Pero en principio la tolerancia cero frente a la violencia, y lo segundo es tratar de encontrar la resolución armoniosa del conflicto. ¿Y qué implica esto? Porque esto es importante tenerlo en cuenta. La resolución armoniosa por las características descritas, porque no tenemos facultades sancionatorias disciplinarias, pero además porque entendemos que es absolutamente necesario crear ambientes saludables de trabajo. Y lo que es la sanción administrativa, lo que es la intervención de un consejo de la magistratura, lo que es la intervención de sumarios internos, lo que es una denuncia penal, en definitiva, sí, no resuelve el conflicto, no resuelve el ambiente sano de trabajo, sino implica una sanción, que sí, que va a mantener el ámbito de vigencia, la norma, el convenio 100. Agradecer a los organizadores del Congreso que me permiten participar y por la invitación, y sobre todo Bueno, tenemos un problema con el final, pero ya estaba terminando y Betina nos puede contar qué era lo que finalizaba de este tema que nos estaba hablando la doctora Noel Costa. Betina Koch es abogada, es coach ontológico, es miembro de la Comisión de Género de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, es mediadora con formación en resolución de conflictos, pero es una persona que desde muchísimo tiempo, y yo diría que al principio casi en soledad, viene trabajando sobre el tema de la violencia laboral.
Así que para mí es un placer, para nosotros, que haya aceptado venir y que nos cuente un poquito qué es lo que se ha hecho a partir de ahí, y por ahí animar a quienes no se animan a que se acerquen cuando hay un problema de este tipo, porque hay gente muy comprometida, no solo ella, en el marco de la asociación, en un ámbito que va a recepcionar y que sabe de lo que se está hablando. Así que los dejo con Bettina Koch. Hola, sí, estaba esperando una luz. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Le agradezco la invitación al doctor Grisolía, a María Elena López, a la Sociedad Argentina de Derecho Laboral. Y bueno, quedó pendiente también un video que estaba, no sé si se podrá rescatar, que era de la presentación del, no de Noel, que es de la presentación del protocolo. Pero mientras buscamos eso, yo les voy contando. A ver, vamos a ver si es posible. ¿Se lo puede bajar? Ah. Bueno, no importa. Seguimos. Bueno, complementando lo que escuchamos del video, en la asociación, en la Comisión de Género empezamos a recibir, también en la Comisión de Funcionarios, hay varias comisiones de trabajo en la asociación, y continuamente recibimos comentarios, a veces en confidencia, a veces en forma explícita, de situaciones que van de todo tipo de nivel, a veces son roces, a veces son cuestiones bastante complicadas. Entonces, a partir de la ratificación del convenio 190, tuvimos la excusa, digo la excusa porque es un tema que muchos de los que estamos acá venimos trabajando en soledad, probablemente también, buscando mecanismos y poner el tema sobre la mesa para poder empezar a abordarlo, porque son temas que se hablan en los pasillos, en los baños, en los consultorios médicos, cuando ya el conflicto atravesó nuestro cuerpo. Y en esa búsqueda decidimos armar un equipo de trabajo, un equipo de voluntarias, de personas voluntarias para asistir, acompañar y orientar a quienes transitan este tipo de situaciones. Esta figura, nos llamamos orientadoras confidenciales, están en el marco de este protocolo. El protocolo tiene por fin establecer medidas de prevención, de promoción y de atención a la persona que transita una situación de violencia. Pero nosotros lo que nos hemos propuesto es un objetivo mucho más allá de lo que es atender, asistir y orientar a una persona que transita una situación así. Y es promover y generar y lograr ambientes de trabajo saludables. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, estamos en el principio, pero vamos bien porque nosotros vamos presentando el protocolo en distintas provincias y en esas oportunidades hacemos talleres donde nos conectamos con las personas que trabajan, con los grupos en forma individual, y sobre las necesidades que ellos van teniendo y sobre los buenos momentos, sobre los momentos cumbres de cada grupo de trabajo, tratamos de construir los cimientos para reconducir las relaciones, para volver a repactar los vínculos, las relaciones, y todas esas situaciones van teniendo buena acogida. Tenemos, bueno, por razones de confidencialidad, porque todos los procedimientos son confidenciales, no vamos a mencionar quiénes son, pero tenemos la posibilidad de trabajar con un grupo muy grande, es una unidad judicial de 100 personas, que es un desafío interesante que estamos teniendo y bueno, vamos en buen camino. Y también tenemos otras situaciones donde, por ejemplo, ha habido una persona que ha estado de licencia mucho tiempo y tratamos de que se revincule en su ámbito laboral.
y otras que, bueno, no vienen al caso, pero que nuestra intervención, tener un espacio de escucha, de acompañamiento, hace una gran diferencia. No saben lo agradecidos que están muchas personas de tener un espacio, porque esto, como dije hace un ratito, no tiene un espacio institucional que pueda abordar este tipo de situaciones. Acá la doctora Díaz Cordero reflotó un proyecto que está muy interesante, porque justamente abre un espacio de trabajo positivo para abordar, sí, sobre todo para trabajar desde la prevención. Porque cuando llegamos a la escucha de un acoso laboral, ya el grupo está resquebrajado, ya las posibilidades de trabajo sin recursos, sin equipos interdisciplinarios, es más complejo. Pero por suerte podemos ir sembrando en cada unidad judicial las semillas que van sembrando y van germinando, y las personas empiezan a reencontrarse y a revincularse de otra manera. Así que, bueno, si bien nuestra labor es en el marco de la Asociación de Magistrados, quienes sean socios pueden acercarse tanto como para formar parte de ser orientadora confidencial, como para, bueno, acompañarnos en el proceso de construcción colectiva, que eso es lo que más valoramos, las ideas de todos. Así que ahora voy a pasar un pequeño video, esas ideas orientadoras, que explica brevemente de qué se trata. Tiene audio, pero bueno. No se escucha. Igual es música, no pasa nada si no se escucha. Bueno, acá estos somos la primera camada de orientadoras confidenciales. Son todas asociadas que nos formamos, nos capacitamos, tenemos el compromiso de hacerlo y lo hacemos porque procuramos brindar un servicio a la asociada o asociado. Perdón, es una vocación porque es algo gratuito. Absolutamente, sí, absolutamente. Hay muchas personas interesadas, que eso habla habla bien de nosotros como institución. Tenemos esa solidaridad y a veces no sabemos cómo canalizarla. Antes, una compañera que no me acuerdo, Romina, vos sí, Norma, que decías que te sentías como que no sabías qué hacer, como que no hay mucho para hacer. Y vos sabés que cuando nos juntamos varias con esa sensación, después salen cosas y es maravilloso. Así que hay que juntarse y eh, hay que ponerse, nada más. Después las cosas salen. Y es muy gratificante también. Esta es la primera camada. Sí, bueno, acá María Elena me propone que les cuente cómo quienes estén interesados tienen que acercarse a la asociación, pero tienen que ser socios. Tienen que acercarse y hacemos, bueno, ahora en este momento estamos justo haciendo una capacitación con una psicóloga del Servicio de Medicina Preventiva Laboral, que la verdad que está muy bueno, nos otorga herramientas de manejo de la comunicación, de conflicto, la identificación de situaciones. Bueno, todos los años y por lo menos 2 veces al año, los 2 cuatrimestres, proponemos capacitaciones, porque es importante transitar por esa capacitación para poder integrar ese listado. Y después las personas que transitan una situación de violencia o simplemente quieren prevenir porque ven que la situación lo amerita, pueden acercarse, pueden elegir de este listado. Trabajamos de a dos personas, y sobre eso armamos a través de entrevistas y escucha y acompañamiento, diseñamos acciones para poder conducir lo mejor posible lo que detectamos, ¿no?, de nuestras entrevistas. Y hacemos talleres, hacemos
acompañamiento básicamente para este tipo de personas que están transitando esta situación. Así que bueno, están invitados, quien guste participar será bienvenido. Así que muchas gracias. Bueno, ahora sí, otro video, Javi. Vamos a escuchar a la doctora Marta Elia Altave, que es jueza de la Cámara de Apelaciones en Competencia Administrativa Electoral de la provincia de Corrientes. Es profesora titular por concurso de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. Es vicepresidenta del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Es miembro titular de la Asociación de Mujeres Jueces y además es de Corrientes. Así que no podía estar ausente la provincia de Corrientes en esto. Vamos a ofrecer... Marta, te voy a dejar. ¿Cambiamos? Ah, ok, pensé que era la computadora. Bueno, los dejo con la doctora Altave. Hola. Hola. Bueno, buenas tardes. En nombre propio, voy a utilizarlo. En nombre propio y de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, AMJA, quiero darles las buenas tardes a todos, saludar a mis compañeras de panel. Un gusto estar con ustedes. Bueno, bienvenidos a mi ciudad, a todos los que nos visitan. Muchas felicitaciones a los organizadores de este maravilloso congreso, especialmente a su director, el doctor Julio Grisolía, la doctora María Elena López, a Karina Lantarón, que me ayudaron muchísimo en la logística, así que muchas gracias. También muy especialmente a mi querido amigo y colega, el doctor Juan Chauvet, acá presente, por la invitación, él me invitó, y sobre todo por la constancia de todos estos años en este ámbito, con la maestría que creo que comenzó en nuestro colegio hace ya muchos años acá en nuestra región, ¿no? Y las sucesivas jornadas y eventos que realizó año a año junto a Guillermo Pomares. Ambos propiciaban y trabajaban para que se realizaran estas jornadas y siempre tuvieron en cuenta AMJA, nos invitaron. Bueno, quiero recordar y en esto un sentido homenaje a Guillermo Pomares, un querido amigo y colega, muy apreciado por AMJA, era nuestro asesor, y por todas las personas que lo conocemos. Bellísima persona, Guillermo. Bueno, voy al tema que nos convoca. Yo traje un PowerPoint. Hola. Traje un PowerPoint para ayudarme en esta información que les quiero dar, porque quiero hablar del protocolo para la intervención institucional ante situaciones intrajudiciales de discriminación, violencias de género u orientación sexual y violencia o acoso laboral del Poder Judicial de la provincia de Corrientes. Este es un protocolo que lo presentó AMJA precisamente para tratar estas cuestiones que se refirieron anteriormente. Nosotros estamos expuestos a mucha agresividad desde afuera, desde el público, digamos, porque obviamente trabajamos con el conflicto y acuden al Poder Judicial personas en crisis. Pero también lo que pretendemos con este protocolo es visibilizar, colaborar, acompañar a personas que están en una situación de violencia laboral dentro del Poder Judicial. Es decir, que sufren violencia por sus propios pares, desde sus propios pares, o superiores, incluso subalternos. Es decir,
problemas de violencia dentro del Poder Judicial. Esto fue ingresado el 2 de mayo del 2023, como dije, a iniciativa de AMJA, tiene un expediente dentro del Superior Tribunal, un dictamen favorable del fiscal general, que es el órgano máximo del Ministerio Público Tutelar de la Defensa y Fiscal, el modelo de las antiguas provincias, y está radicado desde julio de este año en la Dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial. Esa es la radicación del expediente. ¿Qué nos llevó a hacer esto, a hacer este protocolo? Bueno, nosotros fuimos invitados a un encuentro interinstitucional que se celebró en Resistencia Chaco el 14 de abril en la Casa de las Culturas y fue organizado por la Cámara Federal de Apelaciones, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Regional 12, y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación, Sección Chaco, Formosa y Reconquista. Y ahí AMJA redactó y presentó un documento propio que fue elaborado por 2 juezas del fuero laboral, que son la doctora Viviana Dobarro y Gloria Pasten. Proponíamos allí, pido disculpas al colega que me precedió, pensábamos, que precedió en el otro panel, ahí considerábamos que el convenio 190, la recomendación 206 y todo el plexo jurídico referido a la protección de la violencia contra las mujeres era un marco normativo muy interesante a tener en cuenta para la elaboración de un protocolo. Es decir, hacíamos propuestas, sugeríamos la creación de una unidad especializada dentro del ámbito del Poder Judicial, que tenía que estar integrada por una magistrado o magistrado perteneciente a la primera instancia, otro de la segunda instancia, un representante del Ministerio Público, un representante del Ministerio de la Defensa, y acá quiero hacer una aclaración también del Ministerio Pupilar, porque Corrientes tiene una historia, es una provincia preexistente, desde 1821 contempla el Ministerio Tutelar. Así que tendría que haber también un representante del Ministerio Tutelar y un representante de la entidad sindical y una persona que oficie como secretario o secretaria, siempre respetando la paridad de género. Señalábamos en ese documento que las funciones de la unidad especializada tenían que ver con organizar y ejecutar acciones de capacitación en forma permanente y continua, que sean obligatorias esas capacitaciones para todas las personas que integran el Poder Judicial sin distinción de niveles o categorías, que involucren la educación y formación en perspectiva de género, articuladas con oficinas especializadas. Dábamos algunos ejemplos. También generar actividades que informen y concienticen a las personas acerca de la responsabilidad estatal a nivel internacional respecto de esta temática, campañas de visibilización y prevención de situaciones de discriminación y violencia laboral, talleres para acceder al conocimiento exhaustivo del convenio 190 y su recomendación 206, la elaboración y puesta en marcha de un protocolo de actuación para ser aplicado a situaciones de violencia y acoso laboral, junto a un sistema registral que permita realizar estadísticas, diagnósticos, evaluar resultados o mejorar y construir nuevas herramientas que permitan afrontar con mayor eficacia el flagelo de la violencia laboral. Esto en cuanto al documento en general. En cuanto a ese protocolo que nosotros considerábamos que debía ser elaborado por los poderes judiciales, en el caso nuestro, por el Poder Judicial de Corrientes, tenía que contemplar, objetivos, el marco jurídico, el ámbito de aplicación, una definición de la violencia laboral tomando el convenio 190, la ley 26485, principios rectores como confidencialidad, no revictimización, contención, orientación, asistencia médica, información, mucho de lo que escuchamos esta tarde, ¿no?
La designación de un equipo interdisciplinario para eventuales entrevistas a la víctima y sugerencias de indicadores de violencia, la elaboración de un sistema informático interno con un alto nivel de seguridad para que las víctimas realicen denuncias, la posibilidad de dictar medidas de protección, un decálogo o dictado de buenas prácticas a los fines de la prevención de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, un decálogo o listado de posibles sanciones a las personas violentas y fundamentalmente la difusión del protocolo a todas las personas que integran el Poder Judicial. ¿Cuáles fueron las fuentes consultadas para la elaboración finalmente de este protocolo que fue presentado, como les digo, el 2 de mayo por AMJA? El convenio 190, la recomendación 206, la resolución 1098 de la Universidad Nacional del Nordeste, que está vigente desde el 2018, por ella se aprueba el protocolo de intervención institucional ante situaciones de discriminación y violencias de género u orientación sexual de la Universidad Nacional del Nordeste. El protocolo al que aludían recién compañeras del panel para la prevención y abordaje de la violencia y el acoso en el ámbito laboral de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación. Acá tuvo el efecto querido por que señalaban hoy, el efecto de llevar a las provincias y obviamente las directrices del documento que habíamos enunciado. Me quedan pocos minutos, así que solamente a vuelo de pájaro voy a señalar los aspectos del protocolo que queda a disposición de todos. Bueno, tiene los objetivos generales, propiciar en los magistrados, funcionarios y empleados, vuelvo a decir, de todos los fueros, todas las instancias, propiciar las conductas desprovistas de discriminación, violencia, etcétera, favorecer la transversalidad en la perspectiva de género en las políticas y prácticas institucionales, propiciar la difusión, el conocimiento, el cumplimiento de normas legales, constitucionales, convencionales y reglamentarias de buenas prácticas, diseñar estándares mínimos que permitan la detección precoz de conductas activas o omisivas, promover en forma conjunta con los representantes del colegio. Entendemos que todos los actores deben intervenir, por lo tanto, promover en forma conjunta con los representantes del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Corrientes, el Sindicato de Trabajadores Judiciales, el CITRAJ, el abordaje de políticas institucionales concretas tendientes a la prevención, atención y erradicación de la discriminación, las violencias de género u orientación sexual y la violencia y el acoso laboral. Generar vínculos de cooperación con instituciones privadas, públicas de nuestro ámbito, de la región, y como objetivos específicos ofrecer un espacio cuidado y confidencial de diálogo constructivo, de orientación, acompañamiento, asistencia psicológica y legal a las personas que integran el Poder Judicial de Corrientes en todas sus escalafones para atender los casos de discriminación, violencia, etcétera. Implementar acciones de prevención, de sensibilización, capacitación, información, investigación, con la finalidad de que se realicen estos cambios necesarios y la incorporación de las buenas prácticas. Sobre todo elaborar estadísticas para poder así redactar propuestas concretas hacia ese fin. La autoridad de aplicación debía ser una unidad especializada conformada por un ministro del Superior Tribunal, el fiscal general, 2 representantes del Colegio de Magistrados, 2 representantes del Sindicato de Judiciales y, como les decía antes, que habíamos propuesto en nuestro documento, alguien que oficie de secretario. Y muy importante, el perfil de las personas que conformen esta unidad, que tuvieran sensibilidad por la perspectiva de género y la diversidad sexual y de idoneidad, experiencia y formación en materia de discriminación, violencia de género u orientación sexual y violencia o acoso laboral, que es la temática. Bueno, luego señalábamos las funciones de la unidad especializada que rige para todas las relaciones laborales que se desarrollen en todos los ámbitos
organismos y dependencias del Poder Judicial de la provincia de Corrientes y los comportamientos que involucra, todas aquellas realizadas por magistrados, funcionarios y empleados de todos los escalafones, cualquiera sea su condición laboral, pasante, contratado, temporario, visitante, planta permanente, etc. Definíamos las conductas, acciones u omisiones y tomamos para ello la ley 26485, la normativa vigente, el convenio 190, y sobre todo si se trataba tanto de una persona en forma individual o a un colectivo de personas identificadas por una situación laboral o por una situación de género. Se define acá en este protocolo todas las situaciones que comprende y los espacios o medios. Esto me parece muy importante, por eso me detengo acá. Tiene que ver con el emplazamiento físico de cualquiera de las dependencias del territorio provincial del Poder Judicial, en los lugares de descanso, aseo, desplazamiento, viajes, eventos, actividades de formación o institucional contextualizadas en el marco de las relaciones laborales, fuera de los espacios físicos, siempre que se trate de una relación en el contexto de una relación laboral, y también a través de medios telefónicos, virtuales o comunicaciones realizadas utilizando cualquier tecnología de la información, conforme lo dispone el artículo 3 del convenio 190 de la OIT. ¿Cuáles son los principios rectores para el procedimiento? Asesoramiento gratuito, prohibición de la mediación, respeto y privacidad, la no revictimización, discreción y confidencialidad, la prevención de situaciones de violencia y no discriminación, la conveniente articulación y coordinación, un diseño a través del área de capacitación del Poder Judicial y la publicación de todas aquellas herramientas, decálogos, etcétera, que sirvan para esto, contención y acompañamiento, un informe, importante el informe de indicadores de violencia, de acuerdo al relato, la gravedad de la situación, el debido acompañamiento, el seguimiento del caso, por supuesto, la posibilidad de realizar consultas, las víctimas del acoso laboral y de la violencia laboral, la posibilidad de realizar consultas o aún de realizar denuncias. Luego hay un articulado interesante respecto del trámite que se va a dar, la posibilidad de las medidas urgentes, el registro, cómo deben ser las acciones de concientización, el respeto al debido proceso y todos los derechos que esto lleva, y fundamentalmente un seguimiento de denuncias y consultas a fin de garantizar que no se vea afectado el desarrollo laboral y personal de las personas denunciadas. Bueno, este protocolo es minucioso, tiene en cuenta las fuentes que indiqué y esperamos que sea aprobado en algún momento por el Superior Tribunal. Muchísimas gracias. Bueno, no la voy a presentar porque ya la escucharon hoy a la mañana. No voy a volver a leer todos sus antecedentes, que son muchos. La doctora Patricia Trota viene en su carácter de vicepresidenta del Colegio de la Abogacía, y bueno, aquí también hay muchos abogados, así que es importante enterarnos qué está pasando o en qué está trabajando el colegio en este tema. Gracias, María Elena. Bueno, hola a todos de nuevo. La verdad es que cuando María Elena me llamó para decirme que tenía que hablar de esto, dije, me metió en un problema, en un problemón. ¿Qué hicimos desde el colegio con el tema del 190, de la violencia de género, de la violencia en el ámbito laboral? Y yo dije, bueno, pusimos el banco rojo, la Comisión de la Mujer trabajó un montón,
Pusimos 300 personas en el hall del colegio festejando el Banco Rojo para recordar la violencia contra todas esas mujeres muertas. Destapamos placas de las 2 primeras mujeres abogadas. Hicimos un convenio marco con UTEDIC para darle más días de licencia tanto a hombres empleados como a mujeres. Y cric, digo, ¿qué más hicimos? Porque... Y volvemos a lo que dije hoy a la mañana, me parece. ¿Por qué los abogados y las abogadas no nos podemos autopercibir como trabajadores del derecho? Y ahí está la falla. Porque acá las doctoras, juezas, Consejo de la Magistratura, Asociación de Magistrados, defienden a los trabajadores de esos organismos. Y nosotros tenemos que defender, por supuesto, los derechos de los trabajadores del colegio público, pero tenemos que defender abogados de la matrícula. Entonces, ¿qué hicimos con respecto a la violencia laboral dentro del colegio público? Algunas cosas hicimos. Un amparo que se ganó en la justicia porque yo considero que decirnos a los abogados y a las abogadas laboralistas caranchos, pucha que eso es violencia laboral. ¿No es cierto? Porque si en un juicio nos regulan el 3% de los honorarios, eso es violencia en el ámbito del trabajo de los abogados y las abogadas. Entonces, sigamos cumpliendo con los símbolos que a mí me parecen maravillosos. Hay que seguir fomentando que todos los días que entre una persona al colegio vea ese bendito Banco Rojo, que estoy muy orgullosa de haberlo puesto junto con la Comisión de la Mujer, que acá nos representa la doctora Titi González, Bergoncelli, pero no alcanza con eso. Tenemos que trabajar mucho más, porque como dije hoy a la mañana, estamos juntando firmas para tener la posibilidad de las mujeres y los hombres de poder parir en paz, maternar, paternar, pidiendo una suspensión de plazos. Solamente eso le pedimos a los jueces, que nos suspendan los plazos para poder parir tranquilos. Porque lo contrario, dejarnos rebeldes, o como me dijo una doctora hoy en el almuerzo, me tuvieron por desacatada en una audiencia en provincia, acá la estoy viendo a la doctora, eso es violencia en el ámbito del trabajo para todos los abogados y las abogadas. Entonces, tenemos que empezar a elaborar. Miren, el 190 no fue una casualidad. El 190 se elaboró desde el año 2015. Hoy estuvo la doctora Sosa para acá, que es especialista en eso. Todos los que amamos ese bendito convenio lo sabemos. Fueron horas y horas de trabajo, muchos votos a favor, muchos votos... Yo tuve, y lo tengo que decir, el orgullo de haber estado en Ginebra, gracias al doctor Prieto Fasano, al que agradezco que me haya invitado a esa asamblea de Ginebra número 100 de la OIT, porque ahí pude vivenciar lo que es la lucha por los derechos de los trabajadores. Y creo que los abogados y las abogadas, insisto, también somos trabajadores y trabajadoras. Entonces, como ese convenio tardó desde el 2015 en dar vueltas, ir a los estados partes, volver, tener enmiendas y discutirse y poder lograrse aprobar en el año 2019, bueno, nosotros desde hoy mismo nos tenemos que poner a trabajar en todo el país como abogados y abogadas para ver qué es lo que podemos hacer y lograr para que nosotros, los que pateamos tribunales todos los días y nuestros respectivos colegios, implementen métodos para defendernos de la violencia en el ámbito del trabajo, que a veces es violencia de género, pero a veces es violencia económica, como también lo establece el 190 de la OIT. Así que bueno, les dejo esto para cranear y para pensar. Dicen las malas lenguas que soy disruptiva y que siempre tiro bombas, así que bueno, esta es una nueva. Los invito a que pensemos, me traigan las ideas y trabajemos para que además de sacar la licencia, para que podamos parir en paz, podamos tener una protección para que sobre los abogados y las abogadas ya no se ejerza más violencia económica
ni violencia verbal y que no tengamos que hacer juicios para que nos paguen 1 millón roñosos de pesos por habernos dicho caranchos. Buenas tardes. Bueno, doctora Trota, supongo que en algunos ámbitos del Poder Judicial son bien tratados también, ¿no? Lo dije hoy a la mañana. Somos endogámicos, nos casamos entre nosotros, tenemos hijos entre nosotros, nos queremos y odiamos la grieta. Nada que ver con eso. Soy antigrieta total, usted lo sabe, doctora. Sí, y además claro. tengo una hija judicial. así que Porque lo sé, imposible. se lo pregunto. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar a la doctora Silvia Seguro, que es magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Internacionales Laborales, es abogada, por supuesto, y es la secretaria de la, general de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Y además tiene una vocación sobre este tema que la vamos a poder corroborar de lo que nos va a relatar ahora. Gracias, María Elena. Buenas tardes a todas y a todos. Estoy un poco nerviosa, va a ser difícil esto, pero le quiero contar, primero, cuál es mi función, luego, todo lo que la Cámara viene haciendo en este tema. Creo que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo es pionera en esto. Venimos trabajando desde la época de la doctora Pastén, la doctora Vázquez, con la Oficina de la Mujer, con los cursos de la Oficina de la Mujer, con los congresos que se hacía en distintas provincias, que creo que de ahí la he visto en algún momento. O sea que venimos trabajando pero muy fuerte en este tema. Les dije que le iba a comentar mi función porque hoy tengo que hablar también en representación de todo lo que viene haciendo la Cámara. Yo soy la secretaria general de la Cámara, esto viene siendo que trabajo directamente con todos los camaristas del fuero y año a año con la presidencia, que por reglamento es la que cumple esa función. Además de eso, cada uno de los camaristas integran distintas comisiones que dirigen conjuntamente cada año con la presidencia y, en este caso, acompaño yo en eso, dado que sigo en el cargo y todo el tiempo. Con lo cual, para mí es más fácil continuar con los temas junto con las comisiones, ¿no? Bueno, ya les comenté que la Oficina de la Mujer trabajó con los cursos que se hacían directamente en la Cámara para cumplir con todo lo que había dicho la Corte en ese momento, y cuando empezamos a hablar de estos temas, que fue allá por el año 2009, en ese momento la que coordinaba o la referente de nuestro fuero era la doctora Pastén, porque la doctora Vázquez estaba de licencia. Dentro de la Cámara se implementaron, o se pidió en realidad, la creación de una comisión especial que tenga a cargo instrumentar la aplicación de una guía para prevenir y erradicar las diversas manifestaciones de violencia laboral. Esto fue en el año 2012, o sea, mucho tiempo, claro, mucho tiempo antes. Esta comisión elaboró una guía, la doctora Vázquez manda la propuesta al acuerdo general y la doctora Crey asume. La doctora Crey es la juez de Cámara de la Sala Sexta. Asume la coordinación hasta el día de hoy de esa comisión. Los objetivos de la creación de esa guía y de esa comisión son promover y garantizar el desarrollo de los entornos laborables saludables y libres de violencia, con los principios de voluntariedad, confidencialidad, celeridad, neutralidad, consentimiento de las partes. Para ello, trabajando con la doctora Crey, por supuesto, creamos un mail en la Secretaría General que se comunicó, por supuesto, a todos los juzgados y salas del fuero para que aquellos que quisieran ni siquiera denunciar, sino plantear algún conflicto que tienen en el ámbito de trabajo, así lo hicieran. De esa manera empezamos a trabajar. Todo desde la práctica, digo, porque no teníamos nada reglamentado, pero desde la práctica así funcionó.
recibíamos un mail, lo hablaba con la doctora Clay e invitábamos a la persona que venga a una entrevista. De la entrevista se evalúa qué tipo de conflicto es y se lo trata de resolver de la mejor manera posible para todas las partes y sobre todo para que no llegue a otras instancias. Nosotros para trabajar de esta manera nos apoyamos siempre, además de que por supuesto la Cámara acompaña esto, en medicina preventiva. Entonces, una psicóloga que está en el área mía, la mandamos a medicina preventiva con todos los doctores que están allí capacitados para esto, la doctora Gia Quintana, el doctor Leguizamón, dirigidos por el doctor Parra, dieron todos los cursos necesarios a nuestra psicóloga, por supuesto a los que yo también no soy psicóloga, pero uno escucha y tiene que estar ahí para entender. Trabajamos en conjunto, hicieron un profesionograma, lo llamó en ese momento medicina preventiva, era visitar algunos juzgados para poder evaluar el ambiente laboral, la cantidad de personas, cómo se interrelacionaban. Esto fue prepandemia, pero aprendimos a trabajar de esa manera. Nos sirvió muchísimo. Luego, post-pandemia, continuamos trabajando con la Oficina de Prevención. Se le modificó el nombre para darle un objeto un poco más amplio y pasó a llamarse Comisión para la Prevención y Resolución de Conflictos. La idea era ampliar el ámbito de actuación. Esta comisión estaba pensada para todos los juzgados y salas que requirieran la asistencia o la ayuda, ¿no? Pero de esta manera, cambiándole el nombre, estábamos previniendo cualquier conflicto, no nos estábamos quedando encasillados en algo. Por otro lado, está el proyecto, hoy está el proyecto para que la Cámara lo evalúe. Me faltó decirles, perdón esto, porque la presidenta de este año, que es la doctora Silvia Pinto Varela, trabaja, por supuesto, permanentemente en este tema, directamente con la doctora Cray, y la doctora Vázquez, y todos los integrantes de la comisión, que no los voy a leer a todos, pero son muchos, pero en este caso apoya permanentemente esto, con lo cual tiene el proyectito nuevo para implementar en el área de la Secretaría General. Primero, la idea es hacia adentro y luego ver cómo funciona hacia afuera. Creo que el Foro del Trabajo es un foro muy grande, muy amplio, y con una oficina que abarque a todos los lugares sería un poco difícil, con lo cual lo que estamos haciendo es preparar solo un área, más allá que asistimos todos los conflictos, quiero decir que vienen todos, piden todo, pero este en particular, que va a ser con dos profesionales, va a estar encarado primero para acá y luego para el resto. Lo último que se aprobó por la Cámara fue la propuesta de la creación, que fue a propuesta de la señora presidenta de este año, la doctora Pinto Varela, de un libro de pases. Este libro de pases nos trae varias cuestiones. No solo, que por supuesto es confidencial, recibo solamente yo el mail y la consulta y me comunico solo yo con la persona que pide el pase. Se supone que el pedido de pase puede ser por algún conflicto o no. En líneas generales es por un conflicto, ¿no? Pero lo que me permite o nos permite eso es poder hablar con cada uno, ver qué es lo que necesita, comenzar a trabajar en un pase con los jueces, con el empleado, todo de manera confidencial, lograr el pase y evitar el conflicto mayor. Ese trabajo lleva mucho tiempo, en realidad, pero está funcionando muy bien porque además nos permite darnos cuenta si tenemos una o dos personas que piden del mismo lugar el pase, ir a ayudar a ese lugar. O al menos, no ayudar, porque no sería el término, pero sí poder evaluar por medicina preventiva cuál sería la manera de abordar si así surge algún conflicto. Me quedó por decirles ahí que trabajamos siempre de manera conjunta con el sindicato, por Mar aquí que está al lado mío. Ellos, por su lado, reciben, por supuesto, las quejas o las denuncias.
Así que esto, por supuesto, que se habla previamente con ellos, se lo conversa y tratamos de que de manera conjunta tenga una respuesta rápida a la persona que lo plantea y lo negociamos entre todas las partes. No sé, bueno, les dije la creación del mail, les dije la creación del libro de pases, que tenemos ahí el proyecto de asistencia y apoyo permanente para la resolución de conflictos. Les cuento también que la doctora Vázquez es la encargada del boletín de género, que me pidió, claro, que lo diga porque es una tarea que a ella le parece muy importante, nada, publicar las sentencias que van saliendo de las salas es para ella y para todos es un material necesario de tener. Bueno, yo creo que más o menos he contado todo, ¿no? El objetivo de la creación de esta oficina. Sí, el objetivo, ¿no? Por nada. Ay, bien, primero vamos. Bueno, y ahora vamos a ver qué pasa en el fuero con los empleados del fuero, ¿no? Y para eso, qué mejor que la secretaria general de la Unión, que es Mara Fernández, y que nos va a contar un poquito qué es lo que sucede allí. Te dejo, Mara. ¿Está? ¿Hola? ¿Se escucha? Bueno, primero quiero agradecer en nombre de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, sindicato que tengo el honor de representar, a vos, María Elena, y a Julio por la invitación a participar, un sindicato que ahora en los próximos días va a estar cumpliendo 52 años de vida y que tiene mucho que ver sus orígenes también con nuestro fuero, con el Fuero del Trabajo. Bueno, acá está el Chango Leguizamón, que muchos de ustedes lo conocen, o todos lo conocen, fundador del gremio, junto con otros compañeros también del Fuero del Trabajo, como el Chino García Torre, Carlos Cereza, Américo Amador. Así que bueno, siempre sentimos al Fuero del Trabajo como muy cercano a nosotros. Y además, sobre todo considerando este tema que es muy caro a quienes representamos a los trabajadores porque está en el ADN de los sindicatos luchar por mejores condiciones de trabajo y por preservar lo que es la integridad psicofísica de los trabajadores y las trabajadoras. A propósito del convenio 190, contarles que, bueno, lo decía bien Patricia, la discusión previa a que viera la luz duró varios años. Nosotros como sindicato y como parte de la comitiva de la Confederación General del Trabajo participamos en las comisiones en donde se discutió el contenido propio del convenio. Allí participó nuestro secretario general, el compañero, nosotros los sindicalistas decimos compañeros, el compañero Julio Piumato, junto con otros compañeros de comisión directiva, y nos contaban que incluso nuestra CGT, nuestra Confederación General del Trabajo y los sindicatos argentinos hicieron mucha fuerza porque en un principio solo estaba prevista la violencia para el sector privado. Así que fue merced de ese trabajo que hoy tenemos un instrumento internacional que ampara también a quienes nos desempeñamos en el sector público. Esa misma comisión, y esto haciendo un paréntesis y pasando una especie de chivo, está trabajando hoy en día para generar una norma que no sea ya respecto a la violencia subjetiva, que es la propia del convenio, sino para que ampare a quienes sufren violencia objetiva, que es aquella en función de la actividad sensible que realizan. En el día de ayer estaba leyendo que una fiscal de Mendoza sufrió un atentado, la doctora Claudia Ríos, en el momento en que justamente estaban llevando adelante un juicio. Así que bueno, más allá de la solidaridad, esta sería la norma que se está tratando de generar desde la OIT para amparar este tipo de cuestiones. Respecto al convenio 190, volviendo, la causalidad quiso que se gestara un año antes de que el mundo fuera azotado por una pandemia, una cosa inédita para la que ninguno de nosotros estaba preparados. Pandemia que afectó mucho a los trabajadores y a las trabajadoras, según hemos podido observar desde la organización, aunque bueno, en realidad creemos que todavía no hemos visto en su total magnitud el daño que ese flagelo causó. Y proféticamente la Organización Internacional del Trabajo habló de la necesidad de generar ambientes sanos, ¿no? Y de fomentar el trabajo decente.
y nos interpela a pensar qué mecanismos y qué políticas concretas podemos llevar a hacer para evitar que estos flagelos se sigan propagando. Nosotros desde la Unión apostamos a la prevención fundamentalmente porque sabemos que una vez que a un trabajador se le destrozó la vida y ve diezmada su autoestima, es muy difícil que después se pueda recuperar. Así que, bueno, valoro muchísimo todo lo que se habló acá con estas destacadas panelistas que me acompañan en cuanto a la capacitación, a la prevención, a la visibilización. También trabajamos con el Departamento de Medicina y Preventiva Laboral para que empiece a discriminar cuáles son aquellas licencias que se dan en función de situaciones de violencia vividas en el lugar de trabajo. Porque estamos tratando de construir un mapa por la positiva de espacios libres de violencia. A las cámaras, y bien lo hace la Cámara Laboral, le pedimos que cuando ejercen la superintendencia presten especial atención en aquellas dependencias en que no se da una, sino varias licencias. Porque, bueno, evidentemente ahí tenemos un punto rojo que tenemos que poder apreciar. Y en las recorridas de medicina preventiva, y no estoy hablando del fuero laboral específicamente, soy la secretaria gremial de la Comisión Directiva Nacional, así que hablo por todo el país o por todos los fueros de capital. Lo que nos decían es que se notaba la falta de capacitación en el manejo de grupos, en el trabajo en equipo y en fomentar mecanismos que desarrollen por ahí otro tipo de empatía. Respecto al tema de las denuncias, que las hemos promovido en este tiempo, porque lamentablemente la violencia y el acoso son flagelos que atraviesan a toda la sociedad y los vemos también en nuestro mundo del trabajo en el Poder Judicial. En este momento tenemos en trámite 9 denuncias, 5 de ellas están en el Consejo de la Magistratura, en las comisiones de disciplina y acusación, otras 4 algunas en la Corte y otras en las cámaras respectivas. Ahí, más allá del resultado que puedan tener las denuncias o del resarcimiento que se le pueda dar a las víctimas, lo que pedimos y lo que creemos necesario es que haya una mayor celeridad, porque lamentablemente, en el mientras tanto, generalmente coexisten o conviven dentro de la dependencia el denunciado y los que efectuaron la denuncia, y eso hace que el ambiente sea sumamente hostil y se degrade aún más por ahí la psiquis de los trabajadores. Y lo que creemos fundamental también es que las víctimas sean escuchadas, que se las cite a declarar, porque obviamente no es lo mismo leer una situación de violencia en un escrito que escuchar a quien lo padeció. Creo que eso es lo que nos despierta la sensibilidad y la humanidad como para entender la magnitud del problema. No voy a hablar de las denuncias que están en trámite, sí decir que una de ellas involucra a una magistrada de esta provincia de Corrientes. Todas versan más o menos sobre los mismos flagelos: hostigamiento, abuso de autoridad, violencia en razón de género, una involucra incluso una causa penal por lesiones. Todas conductas estas que el propio convenio 190 dice que son inaceptables, que son inadmisibles, no dice contrarias a derecho, sino que dice que como sociedad no podemos permitir ese tipo de conductas. Aclarar que no somos denunciadores seriales, nos tomamos el tema con la responsabilidad que amerita. Sacando estas 9 denuncias, en la historia de la Unión hemos presentado aproximadamente 18 denuncias. 2 de ellas, las personas denunciadas renunciaron antes de que, llegaran a una conclusión, y en 15 se ha sancionado a magistrados y a funcionarios. Y esto no lo digo como un logro. Logro para mí sería poder sentarme acá y decir que entre todos hemos trabajado y hemos desterrado la violencia de la justicia. Vuelvo a decir, me parece que lo importante es apostar a la capacitación, a la visibilización y a la prevención. Estamos trabajando con la Corte para que se genere un protocolo de buenas prácticas contra el acoso para un mejor servicio de justicia.
y para que también adecuar lo que es el reglamento para la justicia nacional a la luz de todas las normativas nacional e internacional que hay en la materia. La Corte ha tenido una buena recepción respecto al proyecto que presentamos desde la Secretaría de Protección Individual al Trabajador del sindicato y desde mi secretaría, que es la gremial. En la última reunión que tuvimos con el presidente de la Corte, con el doctor Rosati, él nos transmitió que estaba trabajando también haciendo su aporte la Oficina de Violencia Doméstica, la Oficina de la Mujer y el Departamento de Medicina Preventiva y Laboral. Y bueno, esperamos que este protocolo vea la luz antes de fin de año, al menos eso es lo que nos han dicho. Respecto al tema de la Cámara Laboral, de nuestro querido Foro del Trabajo, destacar el buen diálogo que tenemos con la Cámara. No nos pasa con todas las cámaras, bueno, con la Cámara Civil también se trabaja muy bien en este sentido. Hemos solucionado infinidad de conflictos con el Departamento de Prevención del Conflicto que recién refería Silvia y bueno, también con la Secretaria General con la que tenemos permanente diálogo. Porque en definitiva de eso se trata, creo, de poder dialogar las cosas para revertir esas situaciones que son disvaliosas y que, como dije antes, no, son inadmisibles, ¿no? Viejas prácticas que por ahí están arraigadas, que las justificamos a veces porque tiene que ver con viejos patrones de conducta que evidentemente tenemos que aprender a desaprender si queremos una justicia distinta. Y bueno, y esto lo debo decir porque represento a los trabajadores y sentiría, si no, que estoy fallando en mi función. Hoy a la mañana Patricia hablaba de que no tiene que haber grieta, coincido con eso, no queremos una grieta, queremos trabajar mancomunadamente. Aclaró que no eran todos, pero habló de juzgados que son una porquería, con la salvedad de que no son todos. Yo no sé si hubiera usado ese término, sí decir que hay abogados que en nada ayudan a mantener la paz social. Pensemos también que cuando vemos la virulencia de las críticas que se hacen a veces a través de las redes, eso también repercute en presiones a los trabajadores. Creo que hay mecanismos, en tal caso, para denunciar lo que haya que denunciar. Creo que es responsabilidad de todos nosotros poner un paño frío y bajar la violencia para no caer también en esas críticas comunes que nada suman. Si los judiciales tenemos buenos salarios, tenemos una jornada de trabajo como la que tenemos la feria y muchas otras reivindicaciones, es porque hemos luchado para tenerlas. El gremio que represento tiene gente que dio la vida por defender esos derechos. Entonces, me parece que, bueno, el sentido es ese, que no haya grietas, somos todos trabajadores, nos pongamos a hablar para pensar entre todos cómo podemos construir una justicia en serio, la justicia que en definitiva la sociedad reclama, entendiendo que por ahí no hablar de estas cuestiones, no darle la trascendencia que tiene, es seguir propagando la violencia y el acoso que nos alejan de, como dije, una justicia equitativa y con justicia social. Así que agradezco mucho la oportunidad de traer la voz de los trabajadores, bueno, y obviamente la Unión de Empleados de la Justicia de cualquier orar en este sentido. Muchas gracias.